Descubre los secretos ocultos en el templo sumergido en la jungla. Una historia de misterio, valentía y descubrimiento. Acompaña a un diverso grupo de exploradores. Maya, una arqueóloga astuta. Javier, un biólogo intrépido. Y Aisha, una experta en supervivencia, mientras se adentran en el corazón de la selva impenetrable para desentrañar los misterios de una antigua civilización. Juntos enfrentarán desafíos que pondrán a prueba su ingenio, valor y amistad, explorando ruinas antiguas donde cada piedra y cada símbolo cuenta la historia de un pueblo olvidado y su conexión con la naturaleza. Sumérgete en la aventura del templo sumergido en la jungla y vive una experiencia donde el pasado resurge para revelar sus tesoros escondidos en un mundo verde y salvaje. En la vastedad de una selva tropical, donde el verde parece interminable y los secretos del pasado yacen ocultos bajo la exuberante vegetación, se encuentra el enigma del templo sumergido. Esta historia comienza en la bulliciosa ciudad de Río de Janeiro, donde tres almas intrépidas convergen, cada una guiada por un mapa antiguo y una leyenda que habla de un templo perdido, una reliquia de una civilización desaparecida hace tiempo. Maya, la arqueóloga, es una mujer de estatura mediana con una mirada penetrante y cabello oscuro recogido en una trenza práctica. Su piel, bronceada por innumerables horas de excavaciones bajo el sol, cuenta la historia de su dedicación al desciframiento de los misterios antiguos. Sus manos, ágiles y firmes, han desenterrado reliquias que redefinieron la historia y su mente aguda siempre está lista para descifrar enigmas del pasado. Javier, el biólogo, es un hombre alto y robusto, con ojos vivaces que reflejan su fascinación por la vida en todas sus formas. Su cabello rizado, a menudo en desorden, enmarca su rostro siempre iluminado por una sonrisa entusiasta. Con una formación en la biodiversidad tropical, Javier lleva consigo un conocimiento profundo de los ecosistemas selváticos, una habilidad que lo convierte en un guía invaluable en el corazón de la jungla. Aisha, la experta en supervivencia, es una figura esbelta y ágil, cuya presencia irradia confianza y seguridad. Su piel, de un tono oliva, contrasta con sus claros ojos grises que observan el mundo con cautela y determinación. Aisha, con su cabello corto y rubio, puede parecer enigmática, pero su habilidad para navegar y adaptarse a entornos extremos la han hecho famosa en círculos de aventureros y exploradores. El destino de esos tres exploradores se entrelazó cuando cada uno, siguiendo pistas fragmentadas de diarios antiguos y mapas descifrados, llegaron a la misma conclusión. El templo sumergido, un lugar de leyendas y rumores, no solo existía, sino que estaba esperando ser descubierto. Convencidos de que juntos podrían enfrentar los peligros de la selva y desvelar los secretos del templo, formaron un equipo, uniendo sus habilidades y conocimientos en una búsqueda que desafiaría sus límites y expandiría su comprensión del mundo. La introducción al templo sumergido en la jungla nos lleva al umbral de una aventura épica, donde la selva no solo es un escenario, sino un personaje vivo, lleno de maravillas y peligros. Maya, Javier y Aisha, cada uno con su propio motivo para embarcarse en esta travesía, están a punto de sumergirse en la profundidad de la jungla, hacia un destino que promete cambiar sus vidas para siempre. En su viaje hacia el templo olvidado, descubrirán no solo los secretos de una civilización perdida, sino también verdades sobre sí mismos y la intrincada red de vida que sustenta la selva.
La expedición al templo sumergido comenzó bajo el denso dosel de la selva, donde los primeros rayos del sol luchaban por penetrar la espesura. Maya, con su experiencia arqueológica, guiaba al grupo, interpretando las marcas y símbolos en el antiguo mapa que los llevaba más profundamente en el territorio desconocido. Javier, con su profundo conocimiento de la flora y fauna, señalaba las extrañas criaturas y las plantas exóticas que encontraban en su camino, proporcionando información vital sobre los recursos y los posibles peligros del entorno. Aisha, siempre vigilante, aseguraba que el equipo mantuviera un ritmo constante y seguro, adaptando sus estrategias de supervivencia a los desafíos que la selva les presentaba. La selva era un laberinto de vida y color, con sonidos que llenaban el aire, desde el canto de los pájaros exóticos hasta el distante rugido de las criaturas ocultas en la sombra. Cada paso les revelaba la riqueza y la complejidad del ecosistema: lianas que colgaban como serpientes de los árboles, orquídeas que florecían en la humedad perpetua y pequeños riachuelos que serpenteaban, llenos de vida acuática. A medida que avanzaban, los restos de una antigua civilización empezaron a hacerse evidentes: trozos de cerámica dispersos en el suelo, estructuras de piedra cubiertas de musgo y vegetación, y petroglifos desgastados por el tiempo en las rocas les indicaban que estaban en el camino correcto. Maya, fascinada, documentaba cada hallazgo, tejiendo hipótesis sobre la gente que una vez habitó este lugar y su conexión con el templo. El viaje no estaba exento de dificultades. La densidad de la jungla significaba que a menudo tenían que abrirse camino a través de la espesura, mientras se protegían de los insectos y evitaban las trampas naturales del terreno. Javier identificó varias especies de plantas tanto útiles como peligrosas, utilizando su conocimiento para guiar al equipo a través de la vegetación más densa y evitar los venenos y peligros ocultos. Los encuentros con la vida silvestre eran frecuentes y a menudo maravillosos, pero también podían ser peligrosos. Un encuentro cercano con un jaguar cuyo territorio habían invadido accidentalmente les recordó los riesgos inherentes de su expedición. Aisha, con su rapidez de pensamiento y habilidades de supervivencia, logró disuadir el majestuoso animal, asegurando que el equipo continuara su viaje sin daños. A medida que el equipo se acercaba a la ubicación del templo sumergido, los signos de la antigua civilización se hacían más frecuentes y prominentes. Grandes piedras talladas marcaban lo que parecía ser un camino ceremonial, llevándolos a través de un paisaje que cambiaba gradualmente, donde la selva daba paso a claros más grandes y estructuras de piedra parcialmente ocultas por el tiempo y la naturaleza. Esta primera etapa de su aventura culminó al pie de una gigantesca estructura de piedra que emergía como un titán de la vegetación, los primeros signos claros del templo sumergido. Con la estructura imponente ante ellos, cubierta de lianas y raíces, pero aún emanando una majestuosidad indomable, Maya, Javier y Aisha se prepararon para la próxima fase de su misión, listos para desvelar los misterios de un pasado largo tiempo silenciado, pero claramente esperando ser descubierto. Al llegar a los imponentes muros del templo sumergido, el equipo se detuvo, sobrecogido por la magnitud de la estructura que se alzaba ante ellos. La entrada, parcialmente oculta por enredaderas y raíces, prometía acceso a los secretos de una civilización antigua. Con cautela, Maya lideró al equipo hacia la abertura, donde las sombras y la luz del sol jugaban a través de las grietas de la piedra.
creando patrones misteriosos que parecían cobrar vida. En el interior se encontraron con un laberinto de pasillos y cámaras, donde cada paso resonaba en el vasto silencio, rompiendo el quieto aire que había permanecido inmóvil durante siglos. Las paredes del tiempo, adornadas con bajorrelieves y murales pintados, narraban historias de dioses, guerras, celebraciones y catástrofes, ofreciendo al equipo una visión críptica del mundo de sus constructores. A medida que avanzaban, Javier notó la diversidad biológica que había tomado residencia dentro del templo. Plantas que crecían en rincones sombreados, alimentadas por la luz que se filtraba desde lo alto, e insectos y pequeños reptiles que habían hecho de la ruina su hogar. Aisha, con su agudo sentido de la observación, aseguraba que tomaran precauciones para no perturbar este ecosistema que había surgido en la ausencia humana. Explorando más profundamente, el grupo descubrió una gran sala central, cuyo techo estaba parcialmente derrumbado, permitiendo que la luz del sol iluminara un antiguo altar. Aquí, Maya encontró artefactos y ofrendas que parecían haber sido colocados allí como parte de rituales que conectaban a los antiguos habitantes del templo con fuerzas naturales y divinas. La atmósfera del templo, impregnada de misterio y antigüedad, evocaba un respeto casi religioso. Mientras exploraban, los sonidos de la jungla exterior se filtraban a través de las aberturas, recordándoles la cercanía del mundo salvaje y la delgada línea que separaba el pasado del presente. Un descubrimiento crucial ocurrió cuando, en un recoveco oculto detrás del altar, encontraron un conjunto de rollos de pergamino y tablillas de arcilla preservados en nichos sellados. Estos documentos, protegidos de los elementos durante siglos, contenían textos escritos en un lenguaje que desafió la primera interpretación de Maya, pero que sin duda ofrecían claves esenciales para comprender la historia y la cultura de los constructores del tiempo. Mientras el equipo trabajaba para traducir y entender estos textos, comenzaron a darse cuenta de la magnitud de su descubrimiento. No solo estaban desentrañando los secretos de un templo antiguo, sino que también estaban redescubriendo una conexión perdida entre la civilización y la naturaleza circundante, una simbiosis que parecía tener implicaciones tanto espirituales como prácticas. La exploración del templo los llevó a descubrir sistemas de aguas ingeniosos, jardines colgantes dentro de las estructuras y alineaciones astronómicas en las aberturas del templo, que indicaban un avanzado conocimiento de la arquitectura, la astronomía y la ecología. Estas revelaciones pintaron un cuadro de una sociedad que no solo era avanzada en su comprensión del mundo natural, sino que también vivía en armonía con él, integrando sus creencias y su vida diaria con el ciclo de la tierra y los cielos. A medida que se adentraban más en los misterios del templo sumergido, Maya, Javier y Aisha no solo se enfrentaban a los enigmas de un pasado lejano, sino que también comenzaban a ver reflejos de sus propios deseos, temores y esperanzas en los pasillos resonantes del templo. Cada cámara explorada, cada artefacto descubierto, cada mural interpretado los acercaba más a la comprensión de que su expedición era más que un viaje arqueológico, era una peregrinación personal y colectiva hacia el entendimiento de la interconexión de todas las cosas.
El clímax de la expedición se desarrolló en las profundidades del templo sumergido, donde el equipo descubrió una cámara subterránea oculta, accesible solo a través de un pasadizo secreto que se encontraron por casualidad detrás de una pared deslizable. Este santuario interior, iluminado por haces de luz que se filtraban desde aberturas estratégicas colocadas, contenía un altar central rodeado de estatuas de piedra de figuras mitológicas, cada una representando una faceta diferente de la naturaleza y el cosmos. En esta cámara sagrada, Maya, Javier y Aisha se encontraron cara a cara con un mural gigantesco que representaba la cosmogonía de la civilización que construyó el templo, una representación artística del universo según sus creencias, mostrando un intrincado equilibrio entre los elementos terrenales y celestiales. Los detalles del mural eran tan precisos y avanzados que sugerían un entendimiento del cosmos que rivalizaba con el de las civilizaciones antiguas conocidas por la historia moderna. La intensidad de la experiencia aumentó cuando descubrieron, en el centro de la cámara, un artefacto que parecía ser un antiguo instrumento astronómico, compuesto de varios discos de metal y piedra que podían rotar y alinearse de diversas maneras. Al estudiar el artefacto y correlacionarlo con los alineamientos en el mural, las aberturas en el templo, el equipo dedujo que era un calendario celestial, utilizado para predecir eventos astronómicos y estacionales con una precisión asombrosa. El descubrimiento de este calendario y su funcionamiento no solo proporciona una visión de la avanzada comprensión astronómica y matemática de los constructores del templo, sino que también reveló la profunda conexión espiritual y práctica que tenían con el universo. Mientras Maya traducía inscripciones antiguas alrededor del altar, comenzaron a comprender que el templo era más que un lugar de adoración. Era un centro de sabiduría y conocimiento, diseñado para enseñar a sus habitantes sobre la armonía del mundo natural y el lugar del hombre en el cosmos. La exploración de la cámara llevó a un momento trascendental cuando, al ajustar el calendario astronómico durante un equinoccio, se activó un mecanismo oculto en el altar, revelando un compartimiento secreto. Dentro encontraron rollos de pergaminos antiguos y objetos ceremoniales que, según los primeros análisis de Maya, contenían conocimientos perdidos sobre la medicina, la astronomía y filosofías que podrían alterar la comprensión actual de la historia antigua. Este punto álgido de su aventura no solo marcó el descubrimiento físico del corazón del templo sumergido, sino que también simbolizó un despertar espiritual y cognitivo para el equipo. Los misterios del templo, ahora parcialmente revelados, los conectaron con una civilización que había comprendido y vivido los principios de unidad con el universo, dejando un legado oculto para ser redescubierto. El clímax de El templo sumergido en la jungla fue una confluencia de historia, ciencia y espiritualidad, donde cada descubrimiento desbloqueaba capas más profundas de significado y conexión, no solo con el pasado de la humanidad, sino con el eterno baile del cosmos. El equipo, llevando consigo el peso y la maravilla de sus hallazgos, emergió del templo no solo como exploradores de lo antiguo, sino también como portadores de nuevos horizontes de conocimiento y comprensión. Tras su inmersión en los misterios del templo sumergido, Maya, Javier y Aisha regresaron a la superficie, llevando consigo tesoros no solo de conocimientos antiguos, sino también de experiencias personales transformadoras.
la selva ya no era solo un lienzo verde de misterio inexplorados, sino un testigo de su viaje hacia las profundidades de la historia y de sí mismos. Al salir del templo, contemplaron la jungla con una nueva perspectiva, viéndola como un guardián de historias y secretos que van más allá de la civilización conocida. Los artefactos y documentos que habían recuperado del templo se convirtieron en claves para descifrar una parte olvidada de la historia humana, revelando la existencia de una sociedad que había prosperado en armonía con el cosmos. Con el regreso a la civilización, el equipo se enfrentó al desafío de integrar sus hallazgos en el marco de la historia y la ciencia contemporáneas. Maya, con su pasión por la arqueología, asumió la tarea de catalogar y estudiar los artefactos, trabajando con expertos de todo el mundo para desentrañar los secretos del templo sumergido. Javier, profundamente movido por la conexión de la civilización antigua con la naturaleza, se dedicó a la conservación de la jungla, abogando por la protección de este santuario natural que había mantenido el templo y sus misterios a salvo durante milenios. Aisha, cuya habilidad para la supervivencia les había guiado a través de la selva, encontró un nuevo propósito en enseñar a otros sobre la importancia de respetar y preservar los entornos naturales y culturales. La conclusión de su aventura fue solo el comienzo de una nueva etapa de descubrimiento y divulgación. Los misterios del templo sumergido, ahora parcialmente revelados al mundo, inspiraron a una nueva generación de exploradores, investigadores y soñadores a buscar y proteger las maravillas ocultas de nuestro planeta. El viaje de Maya, Javier y Aisha al templo sumergido en la jungla se convirtió en una narrativa que trascendió la aventura personal para convertirse en un llamado a la exploración responsable y al entendimiento intercultural y ambiental. Su historia, tejida con los hilos de la curiosidad, el coraje y el respeto, se narró no como un final, sino como un preludio a las infinitas posibilidades de aprendizaje y conexión que aguardan en los rincones inexplorados de nuestro mundo. La travesía al templo sumergido en la jungla refleja una verdad fundamental. La exploración y el descubrimiento trascienden la mera satisfacción de la curiosidad. Son viajes hacia la comprensión más profunda de nuestro lugar en la historia del mundo y de nuestra interacción con la naturaleza. Nos enseña que en el corazón de lo desconocido yace no solo el pasado de civilizaciones antiguas, sino también lecciones vitales sobre la sostenibilidad, el respeto y la coexistencia. Este relato revela que el verdadero tesoro de nuestras expediciones no son solo los artefactos o conocimientos que desenterramos, sino las experiencias compartidas y las perspectivas que ganamos. Nos muestra que, al adentrarnos en lo desconocido, al desvelar los misterios de culturas y lugares olvidados, nos descubrimos a nosotros mismos y aprendemos a valorar más profundamente el mundo que nos rodea. La historia de Maya, Javier y Aisha en el templo sumergido es un recordatorio de que cada exploración, cada descubrimiento es un paso hacia una mayor conciencia y responsabilidad global. Nos invita a mirar más allá de nuestros propios horizontes y a reconocer y preservar la riqueza de la diversidad cultural y natural, y a entender que nuestra historia compartida y nuestro futuro están intrínsecamente entrelazados con el respeto y la protección de los tesoros de nuestro planeta.